Alabado sea el nombre del Señor. Que ese gozo no se apague, iglesia. La Biblia dice que esos ancianos tiraban sus coronas y decían: Santo, Santo, Santo. Aleluya. Como dice esa alabanza, Él se merece la gloria, la honra y todo se merece el Señor. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia, amigos que nos visitan por primera vez, a los hermanos que nos ven a la distancia en el extranjero. Dios les bendiga de una manera muy especial. Qué bueno, hermanos, estar en la casa del Señor. Empezar esta semana estando aquí a pesar del cansancio, a pesar de las enfermedades, a pesar de la circunstancia. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Yo me alegro, yo me deleito estar en la casa del Señor. Aleluya. Le voy a invitar que abra su Biblia en la primera carta de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Del verso 1 en adelante, cuando usted lo haya encontrado, puede dar un fuerte gloria a Dios en que usted ya lo haya encontrado. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Puede tomar su asiento y que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Firmes hasta el final. Este es el tema de esta noche: firmes hasta el final. Uno de los lemas de los militares es vencer o morir. Tienen dos opciones: vencer o morir. No hay tercera, no hay cuarta opciones, sino que vencer o morir. Y en el evangelio, en este caminar con Dios, no se puede tomar recesos, no se puede tomar recreos, vacaciones, darse el lujo de venir cuando quiero o cuando pueda, sino de que esto debe de ser como Jesús dijo: el que persevera hasta el final, este será salvo. Hablando acerca de una perseverancia. Entonces, si queremos llegar hasta el final, necesitamos estar firmes.
y ser constantes. Necesitamos estar firmes en lo que creemos. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Estar firmes, como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Él sabía en quién había depositado su fe. Él sabía que a pesar de sus achacos, de sus hermanos judíos, a pesar de las pedradas, a pesar de los momentos de flaqueza, a pesar de los momentos cuando él no tenía ni qué comer, como se lo dice a los filipenses, él no renunció su caminar con Dios, sino que él mismo fue firme hasta el final. Dado esto, hermano, nos encontramos en este capítulo 10, que este capítulo 10, Pablo se encarga de escribirle esta carta a la comunidad de los corintios, ya que en esta ciudad, en este puerto, ahí también estaba una iglesia, la cual necesitaba escuchar el consejo de Dios, porque los corintios, hermanos, se habían llenado de una confianza. Se habían llenado de una confianza de pensar y de creer de que solamente llevar una vida tranquila, una vida laica en el evangelio, eso determinaba. Pero Pablo, hermanos, escribe en este capítulo 10 y les va a comenzar a traer a memoria ciertos acontecimientos que sucedieron en el antiguo tiempo, el cual, hermanos, él los va a ilustrar para que ellos puedan ver lo que le sucedieron a los que salieron del pueblo de Egipto. Y él, hermano, va a tocar 5 pecados, los cuales trajeron para que el pueblo de Israel, su final fuera fatal. Y esos pecados, lo que él menciona en estos capítulos 10, uno entre ellos es uno de ellos es que ellos murmuraron, ellos desobedecieron, ellos, hermanos, también vinieron y fornicaron, tentaron a Dios. Y todo esto, hermano, abonó para que el pueblo de Israel no tuviera un final feliz. Porque él mismo lo aclara y dice de que muchos de ellos, y usted puede leer la historia, que solamente aquellos jóvenes, si no mal recuerdo, de 20 años hacia abajo iban a entrar a la tierra prometida. Porque aquellos que habían murmurado, aquellos que se habían rebelado contra Dios, todos ellos habían quedado postrados en el desierto. No era porque Dios los haya abandonado, porque el mismo apóstol da una evidencia de la bendición que había tenido este pueblo de Israel. Él mismo les menciona y les dice de que una nube los seguía. Esa nube era, hermano, testimonio de que Dios estaba con ellos. Les abrió el mar rojo, les menciona. Les menciona también que había una roca que los seguía donde ellos iban. Y no solamente los seguía por seguir, sino de que de esa roca brotaba agua. Dios les mandó el maná del cielo. Dios, hermanos, les trajo sanidad cuando fueron picados por la serpiente. Es decir, que Dios tuvo todo el cuidado que ellos necesitaron estando en Israel. Pero no le bastó solamente tener, hermanos, esos beneficios, sino que ahí se cumplió lo que Isaías menciona en su capítulo 1, que los crió y que cuando fueron grandes se olvidaron de él. Eso es lo que aconteció. Lo que aconteció de que a pesar de que ellos eran un pueblo bendecido por Dios, a pesar que habiéndolo tenido todo, hermanos, ellos se confiaron.
Ellos se confiaron en pensar, en decir, nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos esta nación santa. Pero usted al leer esta historia se da cuenta de que muchos de ellos perecieron y quedaron en el desierto. Entonces Pablo le menciona todo esto. ¿Para qué, hermano? Porque él mismo les dice, así que el que piensa estar firme, les dice, mire que no caiga. Porque no importa, hermano, cuánto usted ore o no importa cuánto usted ayune. No importa cuánto usted se congregue o cuánto usted puede hacer vigilia. Si usted no vela, si usted no cuida su relación con Dios, por eso él menciona, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque la autosuficiencia, hermano, cuando llega en la vida del hombre, es, hermanos, peligrosa. Cuando la sobreconfianza llega en la vida del ser humano, es peligrosa. Es tan peligrosa que déjeme contarle que cuando yo empecé a manejar, había una vuelta en cierto lugar que yo me la aprendí, era muy pero muy enrollada. Pues yo la podía bajar, hermanos, a cierta velocidad. Según fue pasando el tiempo, yo me fui confiando. Hubo un día, hermano, que me vine pero más rápido de lo habitual. Y créame que casi me voy para el barranco. En esa vuelta, hermanos, el carro quedó mitad viendo para el barranco y mitad quedó prácticamente colgado con sus llantas a la acera. ¿Pero por qué me pasó eso? Porque me pasé de confianza. Creía que ya me las sabía todas. Creía que yo ya me las sabía todas. Pero lo que iba a pasar es que me iba a matar ese momento. Pero Dios no lo permitió. Entonces muchas veces pasa, hermanos, que el ser humano se confía de tal manera que no se da cuenta cómo lleva su vida. Y es por eso que el Proverbios 16:18, en la versión actual yo leo para ustedes, el orgullo y arrogante al fin de cuentas fracasa. Cuando una persona es arrogante, cuando una persona se llena, hermano, de decir, mire, usted no me diga nada a mí. Hay gente que ya no se le puede dar un buen consejo. No puede venir un joven o alguien menor que él que no lo acepta. No lo acepta porque cree que se las sabe todas. Cree que no puede servirle ese consejo. Hay gente que cree, hermano, que se las sabe todas. Pero no debe de ser así. Porque si no, dice el proverbio, al fin de cuentas, fracasa. Dice, ¿por qué? Porque hay un corazón lleno de orgullo. Un corazón que no es moldeable. Un corazón que no quiere escuchar el consejo. Entonces, algunos personajes, hermanos, que quise sacar o traer para este sermón, nos habla acerca de esos hombres que fueron usados por Dios, de esos hombres llenos del poder de Dios, porque al transcurrir el tiempo hemos sabido o hemos escuchado de grandes predicadores, quizás internacionales y algunos quizás locales, y cuando nosotros vemos y nos dimos cuenta que cómo era posible que aquel hombre que se miraba bien delante de Dios, que aquel hombre que se veía usado por Dios, que aquel hombre que predicaba de tal manera que convencía a las personas, sale en las noticias que ahora ya no persevera, sino que el hombre cayó de la gracia. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó en estas situaciones? Lo que pasó es de que hubo una sobreconfianza. Hubo una sobreconfianza en la cual nunca pensó
nunca vio a sus alrededores. Por eso Pablo en 2 de Corintios, él aconseja y dice, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Porque debemos de saber algo bien importante, y es que Satanás continuamente está elaborando una y otra manera para que el hombre y la mujer de Dios fracase. Pero para ello, hermanos, yo quiero que usted busque en su Biblia, o si no, yo leo para ustedes. En Jueces capítulo 16 nos encontramos un hombre con más fuerza, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que tenía de tal manera esa fuerza que podía levantar cientos de libras, y su nombre era Sansón. La Biblia nos habla acerca de este hombre. Nos habla acerca de que este hombre fue consagrado para Dios. Este hombre, desde temprana edad, él había sido apartado para Dios. Pero nos dice en este capítulo 16, del verso 6 al 22, nos narra la destrucción de este personaje. Y dice, y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me atare con 7 mimbres verdes que aún no estén en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban juntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él respondió, los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si te hieres 7 que dejas de mi cabeza con la tela y la asegurares con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela, y ella dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con su palabra y importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto
todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Un hombre lleno de unción, lleno de gracia, vemos que fracasó. Fracasó de tal manera, hermanos, de que a la tercera vez lo convenció aquella tal mujer llamada Dalila. Y no solamente lo convenció, sino que abrió su corazón. Y al descubrir su corazón, todo aquello, hermano, que en él habitaba, las fuerzas, hermano, se le fueron. ¿Por qué se le fueron, hermano? Primeramente porque él desobedeció el mandato de Dios. Él desobedeció el mandato, y uno de los primeros mandatos era que él no se tenía que juntar con mujeres, hermanos, que no fueran de su misma nación. De ahí empezó su ruina. Sansón pensó que su fuerza siempre iba a estar con él. Él pensó estar, hermano, jugando al gato y al ratón. Él pensó que el Espíritu de Dios nunca lo iba a dejar. Pero tarde o temprano, hermanos, Dios, hermano, se apartó de él. Tarde o temprano, hermanos, Dios se aparta de aquellas personas que creen, hermanos, con venir y estar jugando. Hoy sí, hoy no, mañana quizás. Tarde o temprano, hermano, el Espíritu de Dios abandona a la persona. Y es por eso que usted puede ver, hermanos, allá afuera. Puede ver, hermanos, aquellas personas que un día fueron usados por Dios, fueron usados de tal manera, hermano, que sus enseñanzas, sus alabanzas fueron tan impactantes para muchos, que se confiaron tanto que su perdición fue la desobediencia y su fracaso fue final. Porque el fracaso, hermano, de este Sansón fue tan fatal que la Biblia dice que le sacaron los ojos. No solamente, hermanos, le cortaron el cabello, sino que le sacaron los ojos. Y la historia dice de que este Sansón, hermano, sirvió como burla para los filisteos. Cuando las personas se alejan de Dios, hermanos, ¿sabe quién es el que se alegra? Es Satanás. Es Satanás. Porque la burla, hermano, viene a ser aquella persona, viene a ser aquel títere, viene a ser aquel payaso, como lo fue, hermanos, en este momento Sansón. Sansón está ahí, hermano, aquel hombre, hermanos, que agarró, hermanos, de tal manera aquellas vigas, hermanos, y la puso en aquella montaña, burlándose de aquellos filisteos, de la fuerza que él tenía. Pero ahora lo vemos fracasado. Ahora lo vemos, hermano, sin cabello y sin ojos. Eso es lo que quiere Satanás para muchos. Eso es lo que Satanás quiere, hermanos. Eso es lo que quiere Satanás, vernos, hermanos, en el mundo fracasados, para burlarse, para que cuando aquella gente pase, hermano, cuando aquel religioso pase y diga: ¿y que no eras tú el que predicabas de Cristo? ¿Que no tú eres el que decía que Cristo salva? ¿Que no eras tú el que decía que el morir era ganancia? Y ahora ya estás en una esquina con una pacha de guaro, con una cerveza, en una discoteca.
Así hay muchos, hermanos. El día de antier vi a una joven que me dolió mucho porque yo vi que tenía ganas de servirle al Señor. Ella se bautizó. Bueno, le entregó su vida a Cristo, se bautizó, estaba sirviendo como diácona. ¿Y sabe en qué lugar, hermano? Ella subió en un estadio viendo a un pervertido allá que estaba cantando música pagana. Y yo dije, ya no está perseverando. Ya no está perseverando. Y luego veo, hermano, de que ahí sube unos estados, viendo, hermanos, con una cerveza por aquí, un cigarro por allá, una juca por aquí, y en fin. Todo eso, hermano, hace, hermano, que seamos una burla. Una burla. ¿Por qué? Porque el Espíritu, hermano, los abandona. Los abandona. ¿Por qué? Porque no estuvieron firmes. Sus convicciones no fueron firmes, hermanos. Y es por eso que cada uno de nosotros debe de mantenerse firme con su convicción. Que nada, hermano, de las ideologías o de lo que el mundo quiera presentar, nada de eso debe de doblegar, hermano, nuestras convicciones. Este hombre fue lleno del Espíritu de Dios y fracasó. Ahora vemos en la Escritura, hermanos, un hombre con mucha sabiduría. Un hombre que escribió proverbios. Un hombre, hermanos, que habló acerca de la vida. Habló acerca que no tenía sentido el vivir si no se disfrutaba. Un hombre tan sabio que vino una reina de Saba de los infines de la tierra a escuchar su sabiduría. Pero la Biblia dice de que este hombre llamado Salomón, a pesar de tener una gran sabiduría, a pesar de que era un hombre, cuando se le presentó Dios por primera vez, él no pidió bienes, sino que él pidió sabiduría. Dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 1 al 8, dice: pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón y a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700. No le bastó las anteriores, sino que tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. No le ajustó una ni 300, sino que luego pidió otras 700. Este hombre tuvo 1000 mujeres, y dice la Biblia, y sus mujeres desviaron su corazón. Y aquí viene lo bueno. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, cuando ya era viejo. Hay gente que piensa que porque ya están viejos no van a ser tentados. Hay gente que piensa que porque ya tienen ciertos años ya no van a ser tentados. Mientras estemos en esta carne, oiga bien, mientras estemos en esta carne, Pablo dice que somos vendidos. Somos vendidos, hermanos. Estamos peligrando. ¿Por qué? Porque somos 100% carne. Nadie puede decir: no, hermano, ya se me quitaron las ganas de pecar. Mentiras. A este hombre ya era viejo. Y las mujeres, dice la Biblia, desviaron su corazón. No lo desvió el dinero, como a muchos. Lo que a él lo desviaron fueron las mujeres. Y no solamente fue una, sino que fueron 1000 mujeres, hermanos, de diferentes países. No solamente quiso tener, hermanos, de su región, sino que importó mujeres de otro lugar para tenerlas ahí. ¿Qué tipo, hermano, es este? Se descuidó cuando ya era viejo. Se confió.
Él pensó, no, ya estoy por morirme, quizás. No, peor le sucedió. No sé si le ha visto que hay personas que hemos conocido que han servido y han sido de ejemplo, y cuando ya uno ya se da cuenta, ya son viejos, y a ver qué les picó. A ver qué mosco le picó. ¿Será que le llegó la andropausa? ¿O qué pasó? Lo que pasó es que se descuidaron. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó, que hubo un descuido. Y cuando hay un descuido, hermano, cuando se le deja una puertita ahí a Satanás, hermano, no solamente entra él, entra con sus miles de legiones de demonios. Y hacen, hermano, que las personas se desvíen. Y no solamente, hermano, desviaron, hermano, su corazón hacia la inmoralidad sexual, sino que también, hermanos, la Biblia dice que cuando él ya era viejo, ¿sabe qué es lo que hizo el tipo este? Mandó a hacer un gran altar para que sus esposas pudieran tener sus sacrificios a sus dioses paganos. Por Dios, hermanos. Este hombre que había tenido un encuentro 2 veces, se le apareció Dios, hermano. Habló con él. Y ahora, ¿qué es lo que pasó con él? Descuidó, como vuelvo a decir. No se mantuvo, hermanos, firmes. Entonces, hermanos, vemos en estos personajes, hermanos, que no hay tiempo, hermano, para descuidarnos. Iglesia, no hay tiempo, hermano, para descuidarnos. Tenemos que estar alerta a todas las acechanzas del enemigo. Finalizo con este personaje. La Biblia nos habla acerca de este otro hombre. Segunda de Samuel 11, del 1 al 4. No leeré por falta de tiempo. Pero la Biblia nos habla acerca de este hombre que dice la Biblia que fue conforme al corazón de Dios. No hubo otro como David. No hubo otro como él, ese jovencito que obedecía a Dios, ese jovencito, hermano, que era sagaz con esa espada, hermano, que no importaba, hermano, el tiempo, ese hombre que peleó por su familia cuando fueron robadas por los amalecitas, ese hombre, hermano, que lloraba, que danzaba delante de Dios. Un día dice la Biblia que no fue a la guerra, no fue a la guerra, dice, y dice la Biblia que se quedó allí en casa. Y pues el hombre, hermano, porque no tenía nada que hacer, pues lo que se levantó fue a darse una caminada por la terraza. Y pregúnteme qué es lo que vio. No vio un palo de mango, no vio unos zapotes por ahí, sino que vio a una mujer. Vio a aquella mujer por allá. Y porque no tenía nada que hacer, la mandó a llamar. La codició en su corazón, y no solamente, sino que la mandó a llamar para que platicaran. No fue así, sino para tener intimidad con ella. Y dice la Biblia que cuando este hombre hubo pasado todo aquello, la mandó y que se fuera. Pero él creyó, hermano, que él, sus fechorías podían estar ocultas. No, iglesia. No hay nada que podamos ocultar delante de Dios. Nada, absolutamente nada delante de Dios, porque el ojo de Dios está puesto sobre nosotros. Entonces la Biblia dice de que la ruina de este hombre no fue Goliat, no fueron los filisteos, no fueron los amonitas, sino que fue una mujer. Su destrucción fue una mujer. Todo el problema que le vino, hermano, en su reinado fue por causa de su desobediencia. Y ahora que el hombre, hermanos, estaba devastado. Estaba devastado porque él sabía que había cometido un grave error. Se equivocó, es verdad, pero es el único que puedo yo ver que se restauró. Aquel que volvió a buscar, hermanos, a Dios. Esto nos dice, hermanos, de que no importa, hermanos, si tú te equivocaste. No importa si te fuiste al mundo. Quizás cometiste grandes pecados. Pero si tú reconoces, si tú te restauras, Dios es fiel para recibirte. Porque es ese Dios, hermanos, el que predico. Un Dios que restaura vidas.
Entonces, hermanos, vemos que estos hombres, por causa de la confianza, hermanos, por medio de su descuido, fracasaron. Y es por eso que decía, hermano, debemos de mantenernos firmes hasta el final. No importa que vayas lento, si el paso que vas dando es firme, no importa, pero ese paso que sea firme, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, pero no como quien golpea al aire. Alguien que dé golpes al aire, no, dice, sino que yo golpeo mi cuerpo, dice, lo pongo en servidumbre. Es decir, hermano, esta carne no se manda sola. No. Esta carne no se manda sola. Es verdad. El apóstol Santiago en su capítulo 1, él dice de que nosotros vamos a ser tentados, dice. Vamos a ser tentados a cuántas cosas. Yo no sé a lo que tú eres tentado, ni quiero saber, pero tú sabes en qué área eres tentado continuamente. Pero el apóstol Santiago dice de que bienaventurado, dice, siéntase feliz, dice, aquel varón que soporta la tentación, dice. Aquel que se mantiene firme, que no importa la opresión como la que estaba sintiendo Sansón, porque dice que afligía el espíritu de aquel hombre llamado Sansón. No importa que te sientas oprimido, ahí quizás te enrosques como un cuzuco y digas: ya no soporto más. Pero sí valdrá la pena, porque la Biblia dice de que cuando esto haya pasado, dice, cuando la tentación haya pasado, pregúnteme qué es lo que va a traer el Señor. Él traerá la corona de vida, dice. Él traerá la recompensa. Por eso vale la pena mantenerse firmes, hermanos, en este caminar con Dios. Vale la pena, joven. Vale la pena que te aguantes. Vale la pena que te guardes para Dios. Si el novio te está diciendo: vámonos al motel, vámonos a mi casa sola, aguántate, séle fiel a Dios, porque nada cuesta. Ese deseo se te va a pasar. O si no, pídele a Dios que te lo devuelva cuando te cases. Porque eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, hermanos, nos mantengamos firmes en esta brecha. En el último capítulo, en el último verso de este mismo capítulo 10 de Primera de Corintios, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Puede decir conmigo: fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no te va a abandonar. Dios estará ahí contigo, peleando cada momento. Quizás estás a punto de agarrar el dinero que no te corresponde. Quizás estás por pedirle el número a esa muchacha que no es tu esposa, que no es tu cónyuge. Quizás estás a punto de aceptarle esa invitación de ir a comer por ahí. Pero Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo. Porque Él dice que Él nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios sabe cuánto nosotros podemos resistir. Él sabe, hermano, hasta dónde es tu límite. No me vengas y digas: no, hermano, usted no sabe. Es verdad, no sé. No entiendo, no lo entiendo. Pero Dios sí te entiende. Dios sí te entiende. Quizás estás a punto de agarrar la cerveza y de empinártela toda, quizás. Aguántate. Quizás estás a punto de pasar por la tienda, comprarte unos 2 cigarros y írtelo a fumar allá en lo oscuro. Pero aguántate si quieres salvarte. Porque si quieres salvarte, hermano, hay que aguantarse. Porque no creas que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente la tentación. Oiga, qué bonito, la salida para que podáis soportar.
Hermanos, Dios nos dará la salida. Dios nos dará la salida. Dios nos dará la salida. Quizás estés ahí, no, como aquellos que están a dieta. Yo quiero, pero no puedo. Como aquellos que están a dieta y quieren pasar, hermanos, por aquella panadería, la Fátima, y son buenos esos panes, y pasan por ahí y no quieren, hermanos. Si no quiere caer en tentación, no pase por ahí. Quiere dejar la coca, no vaya a la tienda. Y esos compañeros que tienen, repréndalos. Yo estoy reprendiendo a algunos. Sí, hermano, porque muchas cosas me están dando y yo que no quiero, pero bueno, Dios nos dará esa salida, hermanos. Dios nos dará esa salida. Eso es lo bonito de Dios, hermano. Dios está desde los cielos y dice, da, solo aguanta un poquito más. Como decía el pastor Elías, la resistencia. Esté resistiendo ahí, hermano. Esté resistiendo ahí. Resista, hermano. Es como cuando aquella gallina está, hermano, ahí debajo de un palo y aquel gran aguacero. Y aquella gallina está ahí soportando. Pero cuando pasa, hermano, esa gran tormenta, ¿qué hace? Comienza, hermano, a hacer lo que ellos hacen. Entonces, hermano, hay una salida. Vale la pena estar firmes hasta el final. Yo no sé si usted quiere, pero yo sí quiero perseverar hasta el final. Si quiero que el Señor me diga, venid bendito de mi venid bendito de mi Padre, que en lo poco, dice, en lo poco, no hiciste mucho, pero poco hiciste. Venid, te voy a poner en lo mucho. Yo quiero escuchar esa voz. Yo quiero escuchar esa voz. Yo no sé si usted, pero quiero estar firmes, hermano. No importa, hermano, que se levanten tantos tantos anatemas diciendo cosas, hermano, queriendo transgredir la palabra, queriendo que nosotros caigamos en ellas. Digo, no, yo sé en quién he creído. Yo sé que Cristo salva. Yo sé que Cristo vendrá por mí. Y esa es mi convicción. Y esa debe de ser la de nosotros, iglesia. Esa debe de ser nuestra convicción. Será hermoso, hermanos, ese día, cuando se pase lista y digan, pasen por aquí aquellos que soportaron las tentaciones, y ahí estará usted. Ahí estará usted esperando que Dios le diga, venid, bendito de mi Padre, venid. Pero aquellos, hermanos, aquellos cobardes, aquellos que no quisieron, hermanos, seguir adelante, aquellos que no quisieron mantenerse en este caminar con el Señor, aquellos que prefirieron irse para el mundo en sus deleites, como dice Juan, aquellos que amaron el mundo, aquellos que se enamoraron del mundo. Hay que vean ellos, hermanos. Hay que vean ellos. Pero que nosotros, hermanos, nos sigamos gozando aquí. No saben qué gozo me ha dado de ver, encontrar a muchos acá que están perseverando. Pero qué lástima. Me ha dolido ver a amigos que ya no están acá. Que fueron compañeros conmigo de milicia. Vimos cosas grandes y ahora ya no están. Por allá los encontré unos bolos, otros allá. ¿Y qué pasó? ¿Será que Dios los olvidó? No, hermanos. No, ya no quisieron. Se confiaron y prefirieron mejor las tinieblas. Pero nosotros hemos escogido la luz. Aleluya por ello. ¿Será que le puede darle fuertes palmas al Señor? Bien, hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Está bueno esto, pero vamos a seguir otro día. No sé si hay amigos en esta noche, hermanos, que quizás por A o B razón se han alejado del Señor, pero están aquí y han escuchado a un Dios que a pesar de los errores, de las equivocaciones, es un Dios de amor, un Dios que restaura, un Dios que cambia las vidas. Aún sigue estando este espacio para ti. Hay vida para el que está entre los vivos. Hay vida. Hay esperanza para el que está entre los vivos, dice Eclesiastés. Si hay amigos acá que no tienen a Cristo en su corazón, igual puede llevarte el Señor en tu corazón. Pero si no lo hubieran, hermanos, les exhorto en el nombre del Señor a seguir adelante. Si el pueblo del Señor, hermanos,
El pueblo de Israel que vio todas estas cosas, por su pecado, hermanos, quedaron postrados en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Qué va a ser de nosotros si no luchamos hasta el final? Pero quiera Dios, hermano, que nos sigamos, hermano, esforzando y manteniéndonos firmes. Bien, hermanos, pasamos al tiempo de los anuncios. Y los anuncios extras, hermano, para mayo, uno de ellos es el sábado 24, tiempo con Dios. Haga el tiempo, hermano. No se vaya a ir para Mapulapa, apártelo para otro día. Pero el sábado 24, veámonos en la casa del Señor. Porque así dice la